Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola Laura, ahí estamos. Hola, ¿cómo estás, Patricia? Ahí acomodando. Hola, estás al ¿Qué revés, te tal? veo al revés. ¿Me ves al revés? Espera, a ver, Sí, ahí ahí vamos. está, ahí está. Ahí estamos los dos en el mismo sentido, perfecto. Dale, 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 buenísimo. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Disfrutando acá, por lo menos en Córdoba, del calorcito. Hace mucho calor. Bien. Allá en Acá, Buenos Aires. acá también, pero creo que no va a durar. Sí, acá está retemplado, pero me parece que ya hoy a la noche llueve, dicen tormenta de Santa Rosa y ya mañana volvemos al fresco. Pero bueno, Sí, 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 están todos ya entusiasmados en que sea primavera, pero me parece que no, todavía no. bueno, Bueno, falta poquito. falta poco, sí, más vale. Bueno, el tema de hoy es un tema, bueno, re lindo, que a mí me interesa mucho, por eso te invité, obviamente. Eh, Hice hace muy poquito un curso con vos de especialización y bueno, les cuento a, a las personas que están entrando y a las que van a ver el video después que bueno, estamos con Laura D'Angelo de Buenos Aires. Ella es especialista en terapia floral, más precisamente flores de Bach, y su aplicación en animales, ¿no? Bueno, estaba leyendo tu currículum, es enorme, un montón de cursos, de especializaciones. Hace aproximadamente 10 años, ¿no? Que te dedicas a este tema, Laura. Más o menos, sí, a las flores de Bach, sí. Específicamente en animales, un poquito menos. Obviamente, lo primero que hice fue aprender el uso de la terapia floral en humanos. Y igual ahí muy rapidito me interesó, justamente empecé a investigar. En aquel momento acá, por lo menos en Argentina, se escuchaba casi nada. Eh, los terapeutas florales creo que siempre, porque es una de las premisas básicas de esta técnica, los terapeutas siempre utilizaron las flores de Bach y le dieron a los animales. Y la verdad que viste que las flores, básicamente como trabajan vibracionalmente, ahí donde encuentran una resonancia actúan. Así que en general ves resultados. Bien. Pero a mí me interesó ir un poquito más profundo y entender específicamente cómo obtener muy buenos resultados en el ámbito animal, que en definitiva es lo que nos pasa en la terapia con humanos. Eh, y entonces ahí muy al toque, digamos, que estudié, empecé a investigar y a bucear, por eso es que mis primeras capacitaciones fueron con gente de Europa, porque acá en Argentina la verdad es que no había gente que hablaba de esto, ¿sí? Claro, ahí estaba viendo Ricardo Orozco, Jordi Cañelas, ¿no? Son todos Sí. referentes de España, ¿no? Enrique Jómez, que está también en España, que específicamente él hablaba de animales, Antonio Paramio Miranda. Nada, empecé a buscar referentes afuera, porque acá en Argentina no había. Claro, Eh, claro, sí. bárbaro. Eh, Estaría bueno empezar esta charla, digamos, por ahí para gente que no conoce qué son las flores de Bach, por ahí que nos cuentes cuál es tu, eh, digamos, cómo las definís a las flores de Bach, a esta terapia, cómo A ver, actúan. las flores de Bach básicamente son extractos vibracionales sacados específicamente del sistema de Bach, de un sistema de 38 flores que Bach descubrió. Lo que se dice de Bach específicamente es que su sistema está cerrado. Viste que hay otros, porque en terapias florales hay muchos sistemas, eh, y hay sistemas como son el sistema de California, por ejemplo, que se van ampliando, y otros.
El de Bach es un sistema cerrado porque básicamente Bach apuntó de alguna manera específicamente a trabajar en el ámbito, si se quiere, como más espiritual. Esto es lo que en definitiva él decía o lo que él dejó escrito más claramente, ¿no? Cómo hacer para que los humanos estemos más alineados entre lo que somos, lo que sentimos y verdaderamente quiénes somos nosotros y qué es lo que vinimos a hacer nosotros acá. Eh, Sabemos que las flores de Bach no tienen principio activo, trabajan vibracionalmente, ahí donde resuenan, ahí actúan. Entonces, por eso decimos que si el terapeuta te da mal las flores, no van a hacer nada, porque es como que donde no encuentran un campo de acción, no se ve ningún resultado. Claro, Así que un poco estas son las flores de Bach. claro. Vos sabés que cuesta por ahí, digamos, explicarle a las personas esto del principio activo, de que no tienen un principio activo. ¿Qué sería? A ver, por ejemplo, ¿cómo? El principio activo es lo que en farmacología, digamos, se conoce como la droga que actúa. Básicamente es eso. A ver, si uno agarra un gotero de flores de Bach y lo manda a analizar a un laboratorio, si no se usó un conservante, para decir a las personas, se utiliza a veces lo que nosotros decimos un conservante, cuando tratamos humanos podría ser coñac, en general se usa coñac, cuando tratamos animales podría ser ningún conservante o glicerina vegetal, en algunos otros países usan vinagre de manzana, usan agua de mar, dependiendo las zonas. Básicamente ese uso es para conservar ese preparado y que dure más tiempo. Si no le pusiéramos ningún conservante y mandamos a analizar un frasquito de flores de Bach en laboratorio, lo que va a volver como resultado es solamente hay agua. O sea, no se puede detectar ningún tipo de, justamente, principio activo, no se detecta una droga en las flores de Bach, porque básicamente no lo tiene, ¿sí? No existe. Claro, claro, es vibracional, como dijiste vos antes. Es Es la energía vibracional, o sea, de cada la flor, digamos. explicación, claro. En definitiva, la demostración que tenemos del resultado de una terapia con flores solamente está expresada por el resultado que obtenemos. Lo interesante de esto, cuando trabajamos con animales, es que desaparece el efecto placebo, ¿no? Porque para todos aquellos que eventualmente pueden no creer en el resultado de las flores, igual hoy vamos a aclarar un poco esto. Las flores de Bach están súper difundidas en todas partes del mundo. En Argentina, en particular en la Universidad de Rosario, hay una cátedra que habla sobre flores de Bach. Y en los cursos que yo doy, en general ya hoy en día puedo decir que entre el 60 y el 70% de los que asisten son veterinarios. Y esto un poco muestra que cada vez ya no es más una cuestión de creer o no creer. El resultado en animales es tan palpable, en humanos obviamente también, pero digamos, hoy un poco el ámbito de esta charla tenía que ver con los animales. El resultado es tan palpable y esta cosa tan interesante de decir saco el efecto placebo, para los que no saben lo que es, básicamente el efecto placebo tiene que ver con que si una persona toma cierto medicamento, pueda a partir de sugestionarse generar un resultado que no está dado por la droga que consumió, sino por la propia sugestión. Cuando nosotros tratamos un animal, el animal no entiende que está siendo tratado, no existe, no existe ese componente. Así que me parece como que la comprobación de las terapias florales en animales es como mucho más contundente por este motivo. Además que en algunas especies animales el resultado es así, es muy rápido. Eh, lo que buscamos cuando tratamos animales es muy distinto a lo que buscamos cuando tratamos humanos. Y esto creo que la búsqueda del objetivo, finalmente, es lo que yo siempre digo a los que son terapeutas florales en humanos y que no se han especializado en animales, que está bueno capacitarse en este ámbito porque el objetivo es distinto. Cuando un terapeuta aplica una flor o prescribe una flor para un animal y lo hace pensando en su rasgo de personalidad, eso es una equivocación. Eventualmente puede ser que vaya a funcionar, porque ese terapeuta lo que hizo fue identificar una característica o una manifestación que ese animal está haciendo. Pero en realidad, pensar que yo voy a tratar un animal por su característica de personalidad es un error conceptual. Los animales, en todas sus especies, por suerte,
no vienen a este mundo sin todas las máscaras que usamos nosotros, ¿sí? Sin los Claro, ayudantes que un poco describió Bach, y simplemente son. Entonces, claro. cuando un animal empieza a manifestar un desorden, ya sea físico o sea conductual, yo no necesito buscar una alineación, como si lo buscamos en humanos, entre lo que ese individuo está manifestando, entre lo que es como su deber ser. Yo ahí lo que tengo que entender es que ese animal es parte de un sistema, concepto que a mí me trajo hasta acá, el buscar siempre o perseguir entender cómo funciona lo sistémico, y ese animal que participa de un sistema de información, que puede ser una familia, un grupo, una comunidad, ese animal está haciendo una manifestación en relación a la información que ese sistema transmite. Hoy que Bien. se puso como muy en boga a partir de la serie de Netflix Mi Otra Yo, divina, para los que no la vieron, véanla, que Sí, sí. básicamente habla sobre constelaciones familiares de Bert Hellinger. Vos que estuviste en mis grupos, sabés que yo siempre abro mis cursos hablando de lo que es un campo morfogénico, ese descubrimiento que hizo el biólogo Rupert Sheldrake, que descubrió esto, ¿no? Este campo de información que tenemos todos los seres vivos que habitamos en este planeta, y que ese campo de información lo estamos compartiendo con nuestro grupo de pertenencia. En constelaciones familiares, Bert Hellinger lo que hizo fue tomar el concepto de Rupert Sheldrake y a partir de eso desarrolló una investigación impresionante que tiene que ver con lo que hoy se conoce ya hace muchas décadas como constelaciones familiares, que en definitiva hablan de este concepto, que tiene que ver con la información que está presente en nuestro sistema al cual pertenecemos, que puede ser familia, cultura, raza, etcétera, etcétera, y hay una información que todos los individuos que pertenecemos a ese sistema estamos compartiendo. Y los animales que viven en nuestro sistema de información, en nuestro sistema familiar, toman esa información, toman esa dinámica y la manifiestan. Y esto se manifiesta a veces como enfermedad o a veces como desorden de conducta. Entonces, cuando yo veo un desorden en un animal, pensar que tiene un problema de personalidad porque él no es en realidad quien vino a ser, toda esa conjetura que podemos ver en humanos, en animales no aplica. Claro. Y por eso también este concepto que yo transmito en los cursos y que no fue un descubrimiento mío, yo siempre digo en los cursos tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que todos los conocimientos que voy a compartir no los descubrí yo ni los inventé yo. Ya hubo personas, como es el caso de Ricardo Orozco, que hace más de 30 años que están sistematizando estos conceptos y estos conocimientos. Yo lo que hice fue nutrirme de muchos especialistas en distintos lugares del mundo y de alguna manera concentrar todo eso en un sistema terapéutico que es la aplicación de lo que se conoce hoy como patrones transpersonales. Y Claro, eso te iba a preguntar. que no es la terapia convencional que, por ejemplo, enseña la escuela de Bach, sin que se me ofendan los de la escuela de Bach, pero básicamente ellos, claro, siguen el lineamiento como muy puntual que Bach dejó documentado y se han perdido como una parte de la película que Bach también dejó documentado. Yo también explico esto en los cursos. A partir de esa documentación es que Ricardo Orozco hace 30 años empieza a investigar esa línea a partir de documentos específicos y aparte de conocimiento general que dejó Richard Bach y a partir de Edward Bach, y a partir de eso empieza a investigar sobre esta línea y a sistematizar esa línea de conocimiento. Claro, pues sabes que eso te iba a preguntar porque estaba pensando, digo, Bach atendió, aplicó en algún momento las flores A ver, claro, en claro. animales o en plantas, porque yo lo único que tengo, digamos, de mi primera formación es en cuanto al rescue, digamos, al rescate. Ahí dice A ver, así mínimamente, esto le haría muy bien a los animales y también a las plantas. Es la única flor, digamos, que hay una referencia hay una a la referencia. terapia Claro. con animales. No, Edward Bach específicamente lo que dice es que su sistema terapéutico, este sistema de las flores de Bach, debería servir y debería estar al alcance de todas las personas y que es un sistema que es válido para cualquier ser vivo, vegetal, animal,
o humanos. Esto es lo que dice Bach. Que yo conozca, él no dejó referencias documentadas específicamente en el uso de animales, pero sí dijo, este sistema sirve para cualquier ser vivo. Lo que él deja documentado es el uso de las flores a nivel transpersonal y no personal, como es lo que se transmite en las escuelas tradicionales de Bach. ¿Cuál es esta diferenciación? Las escuelas tradicionales de la técnica de flores de Bach lo que hacen es centrarse en la personalidad de un individuo. ¿Y qué tan enmascarada está esa personalidad y qué tan alineada o no está esa personalidad con lo que ese individuo vino a hacer en esta vida? Bien. Lo que descubre Orozco hace 30 años atrás, leyendo los escritos de Bach, específicamente él encuentra esta primera referencia en la famosa historia del electricista, que quien ha estudiado terapia de flores de Bach seguro la ha escuchado. Y esto está documentado por el mismo Bach. Él empieza a descubrir que Bach usaba las flores no solamente mirando los rasgos de personalidad, sino que en ese caso, que para los que no están familiarizados, Bach dejó documentados muchos casos clínicos. Uno de los casos es el famoso caso de un electricista que, estando haciendo un arreglo en la calle, sufre un shock eléctrico, cae desmayado, se golpea, y como Bach obviamente era médico, lo van a buscar para pedirle que asista a este paciente. Ese paciente se quema una mano y entonces va documentando durante varios días qué flores aplica. Lo que Ricardo Orozco encuentra en ese escrito, que pertenece a los libros que están publicados de Bach, es que lo que Bach le va dando día por día no coincide, Bach ahí no está analizando la personalidad de ese individuo. Y entonces ahí empieza a ver que Bach aplica las flores observando un patrón que se está manifestando. Claro. A partir de ahí, él empieza esta investigación de los patrones transpersonales, que en definitiva que son manifestaciones observables y que las flores vibran bajo determinados patrones. Esta investigación de Orozco, que arrancó hace 30 años y que aún hoy continúa abierta, hay muchísima gente alrededor del mundo que básicamente sigue aportando información, o sea, hay algunas flores donde los patrones transpersonales en los cuales va a estar vibrando, todavía está abierta la lista para que se sigan sumando más patrones. Entonces, esto no es que se pensó para animales, obviamente Ricardo Orozco, que es un médico español, y mucha de la gente que colaboró y que sigue colaborando hasta hoy en día en esta investigación, lo piensa en humanos. Pero ¿qué es lo que sucede en el ámbito animal? Las personas que empezaron, que en general son todos veterinarios, que empezaron a trabajar en este sentido, encontraron que el camino directo para tratar animales no es el rasgo de personalidad con el que tratamos humanos, sino que son los patrones transpersonales de Ricardo Orozco. Por esto que yo explicaba hace un rato, ese animal está manifestando algo, un patrón, una característica. No me está hablando de su personalidad, yo no miro su personalidad. Si un perro viene, el humano conviviente me dice, mi perro es ansioso, yo lo que busco es, hay un patrón de ansiedad. Yo no defino a ese animal con una característica empática. Eventualmente le voy a dar empatía en la fórmula, porque esa manifestación que me muestra ese animal es una manifestación de ansiedad. Pero para mí no es un ansioso, no es un empático. Ese es un error conceptual que cometen muchos terapeutas. ¿Qué sucede? Si a un perro que hace una manifestación ansiosa yo le doy empatía, obviamente que yo voy a ver una mejora en esa manifestación. Pero en realidad, cuando vos tratás animales, es muy importante entender atrás de esa manifestación que vemos, cuál es la gestión emocional que ese animal está haciendo. Entonces, necesito conocer cómo gestiona esa especie las emociones. No es lo mismo tratar un caballo, no es lo mismo tratar un ave, no es lo mismo tratar un gato, no es lo mismo tratar un perro. Y así con el resto de las especies. ¿Por qué? Porque para un caballo, su emoción basal va a ser el miedo, para un perro no necesariamente. Se corta ahí un poquito. Los perros hacen... Ahí se corta un poquito, pero volvió, ¿no? Sí. La imagen, no el audio, tu imagen, sino... A ver, la que es como lenta. perfecto.
¿Ahí volvió? Sí. Sí, ahí está, ahí está. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, yo ¿Alto? te seguía escuchando. Sí. Lo que pasa es que Bueno. estaba Así que congelada la bueno, imagen. perfecto, perfecto. Un poquito lo que decía es que es importante conocer cómo las diferentes especies gestionan las emociones, porque necesariamente el terapeuta que va a tratar un animal tiene que entender qué es lo que le pasa a esa especie viviendo en estas circunstancias. Digo, Bien, no es lo mismo tratar un caballo que yo tengo atado en un establo sin las condiciones que necesita, etcétera, etcétera, a un caballo que está suelto en un campo. claro, Estas cuestiones de territorio que tenemos los humanos y que tienen los animales, yo necesito entender esa especie cómo la gestiona. Eh, bien, en humanos muchas veces ese análisis no es necesario. En animales sí, porque el animal no nos habla. Entonces, yo lo único que tengo como elemento para mi primer diagnóstico es el relato de la familia, del humano conviviente. Pero yo necesito entender qué es lo que esa especie, cómo gestiona las emociones, cuáles son sus necesidades, ¿sí? Y a partir de ahí, entender qué es lo que ese animal está manifestando y cómo lo está manifestando. Y cuando yo veo el cómo, puedo entender cuáles son las flores que tengo que usar. Y ese análisis que hago, lo hago a través de los patrones transpersonales. ¿Por qué? Porque los patrones transpersonales me hablan de manifestaciones, ¿sí? Así que bueno, me extendí un poco, pero es un poco para los que la gente que no está un poco en tema, que sepa un poco cómo vamos atando esto. no, está bien, está bien. Bueno, ahí me están diciendo que se corta, que no se escucha bien, no sé, algunos mensajitos. Eh, pero bueno, es más que todo, yo lo que veo, te escucho bien, lo que veo es que se corta la imagen tuya. Bueno, un poco me quedé pensando en esto que dijiste, que va una persona con un perro y te dice, ay, este perro es ansioso. ¿Cuánto hay de proyección, no? De uno. ¿Cómo es ese tema de la proyección hacia nuestros animales? A Porque ver, nosotros sí le ponemos, le damos personalidad a los animales, ¿no? Ay, este es así, este es cariñoso, este otro es así, este otro es... ¿Mm? A los perros que a ver, tenemos, por ejemplo, los gatos. Sea. a ver, yo creo, y esto lo creo primero por todo lo que he estudiado, pero además por mi experiencia personal. Yo vivo con animales de manera continua hace por lo menos 35 años. O sea, hace 35 años que cada día de mi vida que me levanto seguro tengo algún animal conviviente. Y he tenido muchos, hoy tengo dos. Eh, los animales que conviven con nosotros siempre nos están hablando de algo que pasa en nuestro sistema. Entonces, o claramente hay un rasgo de ansiedad en ese sistema, o las personas que viven en ese sistema, alguna o todas, no importa cuáles, están manifestando una suerte de ansiedad o hay una información relacionada a un proceso ansioso. Bien, Yo sé que la gente me va a decir, no, bueno, pero el perro ya vino así. Porque a mí me dicen eso, me dicen, no, 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 pero el perro vino así, no es que se puso ansioso en casa, el perro ya vino ansioso. claro. Pero Claro, por algo lo elegimos también, ¿no? claro, ese es el tema. Yo no creo no creo en la casualidad, más vale creo en la causalidad, y yo digo, ese animal me vino a hablar a mí de algo que tiene que ver conmigo y que resuena conmigo. Yo debo ser honesta, he tenido muchos animales a lo largo de la vida, y la verdad es que cuando miro para atrás, en aquellos años en los que yo no entendía este mensaje de esta manera, hoy miro para atrás y digo, ay, la pucha, vos mirá lo que manifestaba Camila o mirá lo que manifestaba Dolly, ¿sí? O sea, no encontré una sola situación en la cual eso no fuera real. Por supuesto me llevó muchos años verlo, ¿no? Y hoy en día, a veces, bucear sobre estas causas es muy complicado para cualquiera de nosotros. Poder reflejarnos en ese espejo. O mejor dicho, ver que ese animal nos está espejando.
Y nos está espejando en dónde, en qué. Hay que entender siempre algo. Si esa información no estuviera oculta, no tendría sentido el espejo. Ya podríamos verlo claramente. Hay ahí como una necesidad de nuestro sistema de resolver esa cuestión, de sanar esa cuestión. Y el sistema se expresa. Claro. Y los animales son muy buenos conductores para expresar eso. Así que pensar que eso que ese animal está expresando no tiene nada que ver conmigo es un error tremendo. Lo que pasa es que, bueno, cuando la gente no puede y no quiere y no quiere y no quiere, bueno, una de las soluciones a veces es expulsarlo, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de ¿me está espejando o te está espejando en esa manifestación o está espejando algo? Hay una información de ansiedad que está presente en el sistema, claramente. O sea, yo que he visto nacer muchos cachorros, digo, no vienen a este mundo cargados de ansiedad. No. La ansiedad en sí misma, que además hay que ver otra cosa, fíjate la diferencia con la terapia de flores en humanos. Yo en humanos identifico un patrón impatien que básicamente va a ser muy ansioso, siempre va a tener mucha proyección hacia el futuro. El impatien está apurado, está ansioso, tiene poca paciencia, no soporta a la gente lenta, no soporta las situaciones lentas en la vida, siempre se está proyectando hacia el futuro. Yo cuando doy el ejemplo de impatien hablo de la asignatura de la flor, ¿no? Cómo su flor está proyectando, su flor proyecta para adelante y madura, el impatien es una planta que madura muy rápidamente, vive en condiciones, en el Himalaya, en condiciones muy extremas, y entonces tiene muy poco tiempo para madurar y para poder completar su ciclo. Entonces lo tiene que hacer muy rápidamente. Y entonces tiene unas semillas adentro de unas cápsulas, de unas vainas que expulsa hacia adelante, y las semillas del impatien salen disparadas 5 metros para adelante. Pero el tema es que muchas de esas cápsulas, de esas semillas que salen disparadas, no han llegado a completar su maduración. Esto es parte del proceso y de la personalidad de un impatien, ¿no? Entendemos que esto es lo que observó Edward Bach cuando tomó esa planta para armar esta estructura de personalidad. La verdad es que un perro no es eso. No llegó a este mundo con esa característica de ansiedad desbordada que se lleva todo por delante. Esa manifestación que vemos es una manifestación. Y es interesante en animales poder ver o entender qué le pasa a ese animal para que manifieste esa ansiedad. Hay muchos disparadores de un proceso de ansiedad en perros, en gatos o en otras especies, ¿sí? O sea que, digamos, lo habitual es que uno empieza tratando el animal, obviamente, y después si se da, si se llegara a dar, ¿no es cierto?, uno puede hablar con sus dueños, ¿no? De lo que Sí, significa. igual entendamos una cosa, ¿no? Para no ponernos demasiado metafísicos en la charla, nosotros con Flores de Claro. Bach tratamos temas conductuales, desórdenes conductuales, tratamos desórdenes físicos o acompañamos desórdenes físicos, ¿sí? Vamos a tratar de ser claros. Con terapia floral podemos acompañar cualquier problema físico siempre en este concepto de acompañamiento. Tratamos temas coyunturales, algo que sucede ahora, una mudanza, un tema de contexto, una mudanza, hubo un divorcio en la familia, hubo una muerte en la familia donde vive ese animal, temas que son de contexto, un nacimiento, temas que son de contexto. Y también tratamos las distintas etapas de la vida de un animal, porque las flores son espectaculares para tratar aspectos que están relacionados con un momento en la vida de un animal. Para mí, los dos ejemplos increíbles son la vejez, las flores para la vejez son maravillosas, y después también animales que recién nacen, ¿sí? También acompañar eso. Y después a lo largo de la vida, en un montón de etapas. Entonces, dependiendo de lo que estemos tratando, obviamente la mirada es distinta. Yo igual, desde mi perspectiva, todo lo que manifiesta un animal doméstico tiene que ver con nuestro sistema, inclusive la enfermedad, no tengo ninguna duda de eso. Pero la verdad es que
Esa es la mirada que yo le doy a veces en los cursos, es la mirada que tengo, que tiene que ver, vos sabés que mis cursos se asocian con decodificación biológica, inclusive yo a veces cuento en los cursos que yo, ¿cómo llego a la decodificación biológica? Yo llego a decodificación biológica cuando empiezo a tener gente que traía a sus animales con enfermedades terminales, enfermedades muy terribles, y entonces yo empiezo a preguntar qué es lo que había pasado en esa familia en los últimos 6 meses, en los últimos 8 meses, en el último año. Y entonces siempre aparece una historia trágica, tremenda, una historia choqueante en esa familia, que cuando yo investigo desde la rama de la decodificación me coincide perfecto con la enfermedad que ese animal está manifestando. Y ahí empecé a encontrar este patrón. A partir de eso yo me intereso por decodificación biológica y hago un diplomado en biodecodificación. Después inclusive sigo estudiando y me especializo en neurodecodificación laboral, organizacional, y empiezo a trasladar ese patrón de aprendizaje a otras áreas. Con los animales la mirada es la misma. Lo que sucede a veces es que cuando vos a la gente le preguntás, a la gente a veces se le hace muy difícil asociar estas cuestiones. No obstante, digamos, a mí digamos que tengo como todas esas miradas al mismo tiempo, yo enseguida, digamos, identifico patrones. Bien. La Acá verdad, hay un comentario a ver, de una veterinaria amiga, Luciana Badra, de acá de Anizacate, de la zona de Córdoba. Me dice, en la práctica me suele pasar de darle un medicamento homeopático a un animal, ¿no es cierto? Y cuando le digo a los tutores que les recete, ellos me dicen que están tomando lo mismo. Dice, ¿les pasa eso con las flores? bueno, sí, claramente. Lo que pasa es que, a ver, con aquellas personas que llegan a las flores de Bach porque ellos están tomando y entonces ya entendieron el proceso y ya vieron los resultados del proceso, es mucho más fácil. El problema es cuando tratás a esos animales y su familia no toma para nada. Yo siempre digo, mucha gente viene buscando la magia en las flores y las flores no hacen ningún tipo de magia. Eh, y como siempre, la respuesta siempre viene de adentro. Entonces, cuando yo voy a buscar una flor o cualquier otro tratamiento, un tratamiento homeopático, alopático, lo que sea, hay un trabajo que se espera de mí. Claro que a veces con alopatía yo me tomo una pastilla y digo, bueno, ya deposité en la pastilla, che, que la pastilla me cure o que me cure, que se fije lo que va a hacer. Eh, Ya. la verdad es que la mirada del que hace flores debe ser distinta. El problema lo tiene el que está muy enganchado con la mirada alopática y viene buscando flores como quien busca una droga, y la verdad es que no es así. En animales, obviamente, el animal, por esto que decimos que en realidad no está siendo como partícipe de pedir el tratamiento, aunque sí, digamos, yo debo decir, esto lo explico siempre, los animales por algún motivo cuando vos los tratás con flores, siempre están como muy... yo no he tratado animales que se resistan a tomar las flores, por ejemplo. Y por el contrario, he tratado animales que han pedido las flores. Siempre cuento en los cursos el caso de un loro que traté durante muchísimo tiempo, que terminó su tratamiento y la mujer seguía viniendo a buscar las flores porque el loro a los gritos iba y le iba a buscar la caja donde estaba el gotero y le gritaba, o sea, él quería sus flores. Así que eh, hay algo ahí vibracional que el animal reconoce que ese proceso que está haciendo a él le hace bien. Yo sabés que he experimentado en este poco tiempo, ¿no? Esto de que me parece que como ellos son muy receptivos a la energía, ¿no? Creo que viene por ahí, porque me pasa con los perros, bueno, yo tengo 7 perros, y, y bueno, y vienen y ya saben a cuál le voy a dar, ¿viste? Y entonces ya vienen y como que el otro me mira como diciendo, y a mí no, o sea, como que se arriman, ¿viste? Eh, pero creo que viene, ellos perciben, por esto que vos decís, ¿no? Que no hay, digamos, no hay cuestionamientos en un animal y ellos enseguida se conectan con la energía de la flor, o sea, ahí nomás la toman, ¿no? Y además, siguiendo este concepto de que la flor va a actuar donde encuentre un ámbito de resonancia, ahí todavía esto cobra mayor sentido, ¿no? Esta cosa como de sentir que eso a mí me hace bien.
De cualquier manera, y vuelvo a lo mismo, a mí, viste que yo en general en los cursos trato de basarme en conceptos como muy objetivos, muy documentados, tratar de no volarme, básicamente porque entiendo que todos tenemos o podemos tener creencias distintas, y yo respeto esto. Eh, Digo, las flores tienen dos ámbitos súper poderosos, que son trabajar con el estrés que todos los seres biológicos y vivos sufrimos, y trabajar con la energía vital. Y estos son dos pilares que a nivel clínico o médico son súper importantes. La realidad Bien. es que como seres biológicos nosotros estamos casi continuamente estresándonos con cuestiones que vienen del entorno, cuestiones de todo tipo. En los animales pasa lo mismo, sobre todo porque muchas veces los animales viven sometidos a condiciones que quizás naturalmente no tendrían. Animales que viven en ciudad, en espacios más reducidos, con menos capacidad de movimiento, con dietas que no son lo que serían idealmente, con infinidad de cosas que podríamos mencionar que biológicamente te estresan. Y la realidad es que cuando un individuo, un organismo biológico se estresa, se empiezan a disparar un montón de procesos en el cuerpo, muchos de ellos químicos, que básicamente permiten el acceso a las enfermedades y a un montón de otros procesos y de cuestiones. Entonces, hablando clínicamente, ese ámbito de trabajo es fundamental. Por eso yo digo, a los veterinarios que vienen a hacer los cursos, digo, vas a poder acompañar todos los procesos. Algunos más específicos, atendiendo patrones súper específicos, y otros simplemente trabajando el tema del estrés y trabajando el tema de la energía vital. Nosotros en decodificación biológica decimos que la muerte se produce cuando la energía se agota. Tenemos que pensarnos, los individuos biológicos, somos un auto con un tanque de nafta. La nafta empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Cuando la nafta se acaba, el auto se para. Y un ser vivo funciona de la misma manera. Entonces, cuando uno está pasando cualquier proceso médico, cualquier enfermedad de cualquier tipo, que agota mucha energía vital, que básicamente son enfermedades muy tremendas, enfermedades terminales o enfermedades muy largas, lo que me están consumiendo todo el tiempo es energía vital. Entonces, nada más que utilizar las flores para subir la energía vital, el aporte y el acompañamiento que estamos haciendo es enorme, porque yo le permito a ese individuo biológico que ponga todos sus recursos en un proceso de sanación y que se despreocupe, entre comillas, de lo que pueda ser un proceso de estrés o un tema de baja energía. Por eso digo, acompañamos procesos en todos los casos. Nada más que con esos dos pilares. Después, cuando vemos fórmulas y demás, en realidad vemos que podemos acompañar un montón de cuestiones más. Pero digo, ya no más con esos dos pilares. Acompañar, ayudar a drenar el estrés y aumentar la energía vital, ya con esos dos pilares, ya ganamos un montón. Y hicimos un aporte enorme a que ese ser tenga otros elementos para poder salir adelante o sobrellevar una enfermedad, ¿no? Y en el peor de los casos, vamos a hacer que ese tiempo que transcurre, ese animal lo transite mucho mejor. Bien. Me gustaría, porque siempre en el curso vos recalcas esto de que la terapia floral no reemplaza a una asistencia veterinaria, ¿no es cierto? Y eso La verdad que, me gustó, claro, digamos. o sea, no reemplaza, en el caso de humanos es lo mismo. Lo que pasa es que quizás en el ámbito veterinario, los veterinarios que en estos últimos tiempos están empezando, quizás los que son homeopáticos ya no, hace rato, digamos, que tienen como otra mirada, los que son alopáticos y que están empezando a entrar o entraron hace poco en el mundo de las flores, está muy bien, por momentos sienten como que bueno, que no venga cualquiera, y me parece que por eso yo hago tanto hincapié en los cursos de que no asistan a ningún animal con una patología física si no viene con un diagnóstico y con un tratamiento. Las flores de Bach no reemplazan ningún tratamiento, ni en animales, ni en humanos, de ninguna manera. Y por eso yo un poco acuñé el término acompañar, porque cuando yo a los alumnos digo vamos a acompañar procesos, ya ahí estoy diciendo, viste, el veterinario hará lo suyo y nosotros acompañamos.
No, claramente no se reemplaza ningún tratamiento. No importa si vos sos veterinario o no. O sea, vos estás habilitado o tenés el conocimiento, no se trata de habilitación, tenés el conocimiento, si sos un terapeuta floral que te especializaste, como para saber qué fórmula hacer. Pero básicamente vos no das un tratamiento, vos acompañás un proceso. Y el que es veterinario también aplicará, porque no es que un veterinario va a venir y va a dejar de aplicar alopatía para aplicar flores. No, esto tampoco ocurre. El veterinario aplica los tratamientos alopáticos tradicionales y acompaña procesos. Y eventualmente puede ser que en algunas cuestiones, y lo definirá el profesional, cambie alguna cosa y porque aplica, prefiere en ese caso darle una flor de Bach que no tiene un principio activo. Puede suceder perfectamente, pero tienes que ser veterinario para tomar esa definición. Otra pregunta que te suelen hacer es si va a interferir en los medicamentos, ¿no es cierto? Tanto de animales como de personas, ¿no? No, para nada. Con este mismo concepto que arrancábamos al principio, que hablábamos del principio activo, como las flores no tienen principio activo, no interfieren con ningún tratamiento, ni alopático, ni homeopático, ni ayurvédico, ni de ningún tipo, y tampoco, que esta es otra consulta que muchas veces hacen, no interfieren con ninguna alimentación que esté comiendo el animal. O sea, que si el animal tiene un vómito, una diarrea, hay que ver con el veterinario qué le pasa. Las flores de Bach no te interfieren en nada, volvemos a lo mismo, no tiene principio activo, no hay ninguna droga presente en esa flor, así que no interfieren. Y entendamos también algo, si bien puede haber personas que en estas épocas están como acercándose a esta terapia, las flores de Bach llevan un montón de décadas que están siendo usados en medicina o en tratamientos humanos y en animales también. O sea que no es nuevo, digamos. Yo, de hecho, cito veterinarios que aplican flores de Bach también hace 30 años atrás en otros países del mundo. Lo que pasa es que acá en Argentina esto es relativamente como más ayornado ahora y en los últimos, ponele, 2, 3 años, y no mucho más. Mucho más atrás encontrarás algún veterinario, quizás un homeópata, porque básicamente está más adentrado en este tipo de caminos, y algún otro que de pronto, porque lo transitó como humano o porque ha recibido el conocimiento, pero si no, acá en Argentina hace 5 años nadie te hablaba de flores de Bach en animales, definitivamente. Claro. Me gustaría que contaras así algún caso que para vos haya sido como importante, relevante. El del loro, bueno, ya lo dijiste. El del El loro loro no cata, contaste qué le pasaba al loro. el loro es fantástico porque lo que pasó con Cata, que se llamaba Cata, después murió ahora hace un año atrás Cata, eh, una mujer que tenía este loro, era un loro bastante grande, tenía 16 años, y le pasa que en la casa de al lado se mudan nuevos vecinos y vienen con un gato. Y el gato empezó a pasearse por la medianera y literal, como me lo describía la humana, lo empezó a, cuando vio que había un loro, porque Cata por la casa andaba suelto, Cata caminaba por el piso, se subía a los muebles, qué sé yo, cuando vio que había un loro, lo empezó como a, no sé, el término era a acosar. ¿Qué sería acosar? Me imagino que desde la medianera lo miraba fijo. El loro empezó a tener una reacción de estrés a este acoso que recibió y se empezó a arrancar las plumas del pecho. Ajá. Entonces, la humana estuvo casi un año, antes que ella llegara a la terapia, estuvo un año recorriendo veterinarios, especialistas en ave, e inclusive etólogos, eh, para frenar este proceso. Ella se entera, en ese momento yo tenía un local y entonces venía mucha gente al local, tenía un local específicamente de pet shop, de cosas para animales, y entonces venía mucha gente por las flores al local. Alguna de las personas que venía, que era vecina del barrio, le dijo, mirá, ¿por qué no vas a hacer flores de Bach? Y entonces ella viene con el caso de Cata. Yo la verdad que nunca había tratado aves, y entonces fue mi primer caso en aves. Me encontré con una característica que el veterinario Antonio Paramio Miranda, él sí comenta, y es que en las aves los tratamientos con flores son mucho más rápidos por un tema de sensibilidad del animal. También en esto hay una distinción. Cuando la especie es mucho más sensible a cuestiones externas, más rápida la respuesta. Y Cata en 3 semanas paró en menos, en la segunda semana paró de arrancarse las plumas. Y en 2 meses Cata ya estaba generando plumas nuevas. Lo que pasó
es que algunos de los canutos, que son, no es como la base de la pluma donde se injerta, ya no dieron más plumas, así que no se recompuso del todo, pero como una cuestión estética. Eh, Así que a Cata la estuvimos tratando, era un macho en realidad, lo estuvimos tratando durante unos 4 o 5 meses, pero lo que sucedió es que cuando esta mujer dejó de llevarle las flores, porque el loro ya estaba bien, y además consultando con el veterinario le dijo, mirá, donde ya no le crece, ya no le va a crecer, digamos, pero el proceso había frenado y había revertido. Lo que empezó a pasar, en aquella época yo entregaba los frascos con una caja de cartón, con etiqueta, y entonces ella tenía la caja siempre arriba de un mueble, y entonces Cata iba a la hora más o menos de las flores y gritaba y le picoteaba la caja y gritaba. Lo que empezó a pasar es que Cata empezó a ir a buscar y entonces esta mujer decía, no tengo flores. Entonces un día me llamó y me dice, mirá, la verdad que me parece que Cata me está pidiendo más flores. Me dice, ¿me puedes hacer un frasco? Y así empezó. Y la verdad es que ella venía a buscar flores, le daba 1 o 2 meses, después paraba, y a los 20 días Cata otra vez empezaba a los gritos con las flores. Y solo se calmaba cuando ella le daba las flores. Así que nada, fue un caso, yo siempre cuento, en realidad también por este dato interesante que es que las aves en general reaccionan muy rápido a los tratamientos con flores. Y vos fíjate que en realidad en este caso, era un caso, en realidad lo que el animal tenía era un altísimo estrés generado por ese acoso que recibió de un gato, ¿no? Así que estos son los casos raros que podemos tratar. Me Y imagino que después, perros y gatos es lo más común que tratar, y caballos también un poco. ¿Y qué otras especies se pueden tratar? Todas, mira, digamos. la verdad que se pueden tratar todas. Yo he tratado erizos, hurones, bueno, aves, roedores en general. Claro, mucho perro, mucho gato y algún caballo, pero lo que pasa es que también vos pensás, yo vivo en Buenos Aires, así que yo no tengo Claro. mucho acceso, por ejemplo, a animales de granja. Yo me imagino que animales, quien vive afuera y tiene posibilidad de tener cerdos, gallinas, no sé, conejos, lo que sea, podés tratar lo que quieras. Siempre como entendiendo que es importante para el terapeuta conocer ese animal cómo gestiona las emociones, porque yo necesito entender cuál es el proceso que ese animal está haciendo, ¿no? O sea, si atrás de esa manifestación lo que subyace es miedo, ¿qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que sucede? Eh, si lo que hay Por es ejemplo, vos estrés, dijiste ahí del caballo, ¿no? El caballo dijiste miedo, ¿no? la Eh, emoción basal de los caballos es el miedo, o ¿Y sea de los que, perros y de los gatos? ¿Cuál sería? ¿Los perros, por a ejemplo? ver, la verdad que el miedo en general como miedo, no nos olvidemos, se puede traducir como instinto de supervivencia. Es una de las emociones básicas que transitamos todas las especies animales. A ver, biológicamente todos los seres biológicos de este planeta estamos diseñados para sobrevivir. Así que muchos de nuestros procesos son respuestas inconscientes a que esa biología está siendo amenazada. Bien. El tema es, ¿qué representa para cada especie una amenaza? Para un caballo, casi todo. O sea, el nivel de sensibilidad que tiene un caballo en esta comunicación con los humanos y demás, o con otras cuestiones, es distinto a lo que le va a pasar a un perro, a lo que le va a pasar a un gato. Por eso, si vos no conocés cómo gestiona el animal esto, vamos a dar un ejemplo muy típico, un caso de consulta que desde que vino la pandemia es muy común. Se da en perros lo que se llama ansiedad por separación, algunos le dicen hiperapego. Es una condición que en gatos no se va a dar. Y si se da, es una cosa súper rara. ¿Por qué? Porque el gato no tiene esta necesidad de apego como sí tiene, o esta necesidad social, no de apego, se termina manifestando como apego, no tiene esta necesidad social que tiene el perro. El perro en Claro. soledad, la verdad, no la pasa bien. El gato en soledad la pasa fantástico. Está bien. Claro. Algunos me van a decir, no, mi gato quiere. Básicamente, después tenemos individuos que funcionan distintos. Pero hay En emociones general. para los cuales, en general, de hecho, cuando nosotros vemos flores para gatos, decimos, una flor que es muy de gatos, Water Violet, porque Water Violet trabaja el tema del aislamiento, de la distancia social, el que se aísla, y esto es típico de gato.
Entonces, cuando yo tengo un gato que vive con otros gatos y que siempre está alejado, que busca los territorios más altos, los gatos manejan hasta 7, 8 territorios, yo no soy súper especialista, pero obviamente por trabajar en esto he tenido que aprender mucho, los territorios de los gatos, cuando más altos están, le aseguran mayor distancia de cuestiones. Entonces, cuando el gato quiere estar solo o no quiere que le jodan, se va para arriba. Esto para los que se preguntan por qué el gato se sube a la ladera, por qué se sube, bueno, cuando el gato busca más altura, está buscando un territorio de aislamiento, donde ahí nadie a él lo jorobe. Claro. Así que básicamente, va a ser a mí no me pasó nunca, va a ser muy raro que alguien venga y diga, mirá, mi gato sufre de ansiedad por separación, cuando me voy se pone como loco. Después, si tenés casos de gatos que hacen eso, revisemos claramente qué está pasando. Pero no es algo común. Esto tiene que ver con cómo gestionan las emociones los animales. O sea, la soledad para el perro no es lo mismo que para un gato. No tener contacto social no es lo mismo para un perro que para un gato. Bien. Entonces, ahí hay otras cuestiones que hay que entender. Me quedé pensando un poquito en los patrones transpersonales. ¿Se pueden aplicar a las personas también esta forma, Claro. A ver, digamos? el descubrimiento de Orozco, de los patrones transpersonales, Orozco es un médico español que él lo investigó en humanos. Bien, Ahora bien, el patrón transpersonal aplica para cualquier ser vivo. Vamos a dar un ejemplo. En clematis, que es una flor, su patrón transpersonal es desconexión. Entonces, ¿yo cuándo aplico clematis? Cuando algo que yo estoy observando manifieste como una desconexión. Entonces siempre decimos, te desmayás, te estás desconectando. Pero si te estás quedando ciego o te estás quedando sordo, también te estás desconectando. Y si estás viejo y empezás a tener temas propias de la vejez, una de las flores que usamos es clematis, porque en la vejez, tanto animales como humanos empiezan a tener desconexión. La disfunción cognitiva, lo primero que hace es desconectarte. Entonces, de ahí el concepto de patrón transpersonal. Cuando yo miro un patrón que a mí me habla de que algo desconectó o está desconectado, yo inmediatamente pienso en clematis. Entonces, ¿qué es un ejemplo? Cuando hablo de patrones transpersonales doy el ejemplo de clematis, porque digo, un animal entró a una operación, cuando sale, lo que necesitamos es que recupere conciencia, que vuelva a conectar, con lo cual ahí va clematis, a cada 3 minutos va clematis. Cuando un perro está viejo, yo sé que tengo que dar clematis, necesito que ese perro reconecte, que no esté tan desconectado. Cuando vos ves el planteo transpersonal que hace Bach, originariamente, es demasiado romántico y demasiado idílico, pero habla de personas ensoñadoras que están colgadas en su mundo y que piensan con una cosa de ensoñación. En el fondo, él pensaba en personas que desconectaban de la realidad, ¿sí? Eh, cualquier situación que a mí me hable de algo que desconecta, ese es el mundo de Clematis. bien, bien. Bueno, Laura, se ha pasado el tiempo, pero volando. Ya son casi Viste las 7. que aparte engancho a hablar y bueno, me quedo acá, sí. No, no, está perfecto. Bueno, yo sé que ahora estás por dar otro taller, otro curso. No sé si querés comentarlo, cómo es la Sí, dinámica, cómo sí, pueden arranco conocer la gente con el datos último con vos. curso que voy a dar, el último curso que voy a dar este año, que arranca creo que el 10 de septiembre. Yo ahora en este momento estoy perdida con el calendario, pero creo que arranca el 10. Igual a los que estén interesados pueden ir tanto a mi Instagram como a mi Facebook, que es Sanando Tu Sistema. También está la página web sanandotusistema.com.ar y ahí tienen toda la información sobre los cursos. Básicamente los cursos se hacen 3 días sábados, son 4 horas cada sábado, agotador, pero es mucha la información que se van a llevar. Eh, las clases se graban, así que los que no pueden estar en la clase en vivo, ven la clase después grabada. Y después, y esto es exclusivo para todos los exalumnos, yo llevo un grupo en Facebook donde se van sumando todos los exalumnos. En este momento creo que son unos 230 que hay, de todos los que se han anotado. Algunos no se anotaron, porque nada, o se anotaron y después se bajaron. No todo el mundo, después que estudia, igual sigue. Claro, O se sigue perfeccionando o lo aplica. Hay gente que entra, mucha gente viene a estudiar
porque tiene algún animal enfermo. Y un poco como que transita ese momento y después no es que se va a dedicar a esto. Pero bueno, hoy en el grupo somos creo que 230 y pico de personas, y esto está bueno, digamos, como valor agregado al taller, porque la idea es que uno después siga como aprendiendo y consultando y compartiendo casos y casuística y demás, así que ahí en el grupo, viste que compartimos casos, preguntamos fórmulas, compartimos bibliografía y demás, así que la idea es seguir Bueno, yo evolucionando. eh, lo recomiendo al curso y te recomiendo a vos porque la verdad muy clara tu forma de darlo, de enseñar y bueno, y se nota que tenés muchísimo manejo y conocimiento del tema, así que buenísimo, yo aprendí un montón, la verdad, así que bueno, muchas gracias. Después nos das Bueno, todo el apunte, tenemos todo ahí muy bien organizadito, así que bueno. sí, sí, sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias por aceptar esta propuesta de charlar sobre este tema. Así que bueno, eh, gracias a todas las personas ahí que estuvieron conectadas y a las que van a ver después, por supuesto, el video. Vale, bárbaro. Así Bueno, que, Pato, dale, gracias por esta charla y nada, y también la oportunidad de seguir difundiendo, digamos, esta técnica que es maravillosa. seguro, seguro. Bueno, muchas Bueno, gracias. dale. Chau, 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 Laura. Chao, Pato. Gracias.